Bueno, hola chicos, hola Fabio. Hoy estamos reunidos para discutir acerca de la lectura de María Zambrano, que habla del hombre y lo divino. Entonces, específicamente vamos a entrar en la relación del templo y sus caminos. No sé si ustedes quieran relacionarlo desde esa perspectiva. El templo, hablándolo como la primera manifestación artificial de la arquitectura, que demuestra en su sentido, digamos, más especial o singular, la existencia de un lugar. O sea, cuando se construye, se edifica el templo, hablando, digamos, un ejemplo del templo griego, es cuando empieza a aparecer el espacio dentro de un entorno geográfico. Por otro lado, me gustaría destacar que el templo en sí mismo hace una caracterización entre lo divino y lo sagrado, pero realmente esto se conjuga al momento de erigirse o de entablarse. Quizá el templo hace una representación principalmente de el contenido universal entre lo sagrado y cómo lo sagrado empieza a volverse algo oculto. Y cómo, digamos, si ustedes se lo imaginan, yo me lo imaginé así, como la edificación estando en un entorno que principalmente está en una escena nocturna. Entonces esa escena nocturna empieza a relacionarse con lo que está por debajo del templo, que tiene que ver con lo oculto, con, digamos, hablando de ultratumba, de lo que está realmente, exactamente, lo agnóstico, lo místico. Entonces, cómo esto empieza a conjugarse con lo que está por encima del templo. Exactamente, que está por debajo de la línea. Entonces es como un encuentro entre lo divino y lo divino, pero que eso empieza a conjugarse en algo sagrado. En cuanto a eso, algo muy sustancioso que yo encontré en el texto, pues una de las ideas principales para mí fue como esa relación entre el mundo real, como con el mundo simbólico o el mundo sagrado, como algunas veces la autora lo definía. Entonces ella planteaba en alguna parte que esto de la racionalidad era como esa interrupción entre lo que era lo real y la divinidad. Entonces cuando se da, o sea, algo que a mí me voló la cabeza fue cuando hablaba de esa interrupción como un momento de pausa entre nosotros mismos, y es como el causante de que caigamos en una lejanía de nuestro propio yo. O sea, casi como que si el alma se estuviera separando del cuerpo, pues de alguna forma como muy metafórica. Y entonces ella hablaba que nosotros no sabíamos, pero que realmente nosotros podíamos encontrar como esa paz, esa naturalidad, incluso como ese ámbito social en lo sagrado, pero que para llegar a lo sagrado había que hacer como un sacrificio, obviamente creo yo como de manera metafórica, pero entonces ella hablaba de ese sacrificio como una especie de padecimiento del espíritu, como esa parte cuando estamos perdidos, no nos encontramos, nuestro espíritu padece, estamos como tocando fondo, pero al final del túnel se ve como esa luz, y esa luz es lo sagrado. Entonces a través de ese sacrificio y ese túnel que es el padecimiento, pasamos de lo real, lo interrumpe lo racional y llegamos a lo sagrado. Yo debo resaltar dos cosas, enlazando lo que dicen los dos, y es que al templo lo define el rito. El templo no es por sí solo un templo, así lo pensemos así. Si tú no accionas o interactúas con él, no es templo, es cualquier lugar. Y lo otro es, o a partir de eso, es una línea de mutabilidad del tiempo. Cuando expresa que el templo está construido sobre el templo y debajo de él pudo haber sido quebrada, pudo haber sido una roca, pudo haber sido un espacio simple, y su carácter de templo no lo da su imagen, sino mi relación con ese elemento que es simbólico para yo conectarme con lo divino. Yo quería agregar algo un poco más como a lo formal que hablaba Julián, y es que como en algún momento lo estaban dilucidando como algo físico, como la morada de Dios, que terminaría siendo como el albergue privilegiado, y lo que decías como la relación que por sí termina siendo meramente un objeto,
más allá de la relación que se genere, ya no con lo físico, y es de allí donde entré a ver como lo que hacía relacionar que la proporción entre lo sagrado y lo divino se ejerce más por el oficio de la religión que por la misma arquitectura. Entonces esa proporción que tiene, como decía, entre lo sagrado y lo divino, no lo define el objeto mismo arquitectónico, sino lo define más ese fenómeno de la religión o de cómo se interpreta fenomenológicamente en este caso albergue, por decirlo así, y cómo esto genera esa visibilidad a partir de lo oculto o de lo oscuro que era lo que estabas hablando. Entonces sí, me causó bastante curiosidad que lo que se define como templo, pues lo se define más a partir de la esencia misma y no de la forma, ¿sí? Que terminaría siendo como lo que resaltaría un poco ahí como del texto. Y por último, que es definitorio, el tiempo. El tiempo es lo que lo hace humano. Y el tiempo, a diferencia de lo divino, ¿no? Son fracciones de tiempo de diferente escala. Es resaltable el tiempo y como el tiempo también se dibuja en los elementos y el tiempo se hace manifiesto en la vez de las cosas y en la relación con las cosas y en esa línea de mutabilidad. Y ya que Andrés mencionó pues todo eso, que el templo es algo simbólico, remitiéndome a la Biblia, que describen tanto el templo físico, pero en realidad lo que quieren mostrar en el futuro es que nosotros mismos somos nuestro templo, nuestro cuerpo es nuestro templo, y esa es como la espiritualidad, porque yo siento que el ser humano está como en ese plano de cielo y tierra y que los une. Entonces lo que decía Andrés, que la esencia, entonces nosotros somos como ese templo, significamos lo mismo. Él habla de eso, ¿no? La línea de horizonte, de la importancia de la línea de horizonte. Entonces que ya se vuelve como que relaciona mucho uno las lecturas y todos los ejercicios que hace con eso, ¿no? Y ojo con ese vuelve cruce de la línea de horizonte humana con la línea vertical de lo divino, ¿no? De lo... Aparte porque lo divino está arriba y abajo. O sea, Arriba y literal, es abajo, como que estamos en la mitad. Exacto, o por lo menos yo, toda cosa que leo ya, ahora es como que lo relaciono mucho con eso. Y como el rito está en esa línea de horizonte y conecta ambas cosas, o conecta tres cosas, ¿no? Tres planos diferentes. Y que lo que decíamos, o lo que se ve mucho en clase, el tema del fuego, termina siendo ese conector, ese catalizador, pues, para poder como enlazar esos dos polos de tensión divina que hay arriba y abajo, y que al final uno está en la mitad viviendo. Y que sea en el teatro griego, ¿no? El rito. Exacto. El rito y que cómo confluye ahí el fuego, cómo confluye el canto, cómo confluye la danza, el sacrificio. Y un poco recordando, el teatro es templo. Y el templo puede ser cualquier cosa. Claro, sí, es que es súper interesante cuando mencionan, ya tocando algo que tiene que ver con cómo se recuerda o cómo en el paso del tiempo se sigue recordando al templo. Entonces, que si el templo, no sé, hablando de manera formal, ya ahora está en una ruina, es un vestigio que prevalece con respecto a la recordación. O sea, para que el templo exista, tiene que haber dos variables, el tiempo y la recordación. Pero mire que hay algo que, no sé, o pienso yo muy así, el tema de la tradición oral termina siendo a través del teatro, esa tradición oral. Los ritos. Exacto, que termina siendo como todas esas prácticas artísticas, lo que terminarían como enlazando todo a partir del rito. Y es lo que decíamos, el templo, como puede ser el objeto, puede ser el espacio, puede ser el momento, puede ser el ser, como lo mencionaba. En esa mutabilidad se vuelve ruina y se mantiene su símbolo. El templo realmente nunca muta, porque el templo se vuelve idea, se vuelve concepto, se mantiene su intangible, sus características intangibles, su esencia. Lo físico desaparece y lo que fue un día quebrada, lo que fue un día roca y después fue templo construido por el hombre, fue ruina después, pero siempre mantuvo
simbolismo, su esencia. Claro que es templo en sí mismo. Es lo mismo que nosotros antes éramos, digamos, espíritu, ahora somos material y luego ya pasamos como... Y él lo habla, ¿no? Porque nos convertimos en ceniza y en polvo y sigue siendo el vestigio de eso Claro. que es templo. Igual, pero igual sigues siendo, o sea, fuiste tú, pues, Sí. sigues siendo Linda charla. Bueno, Gracias chicos. Gracias. Chao Fabio.